Bien, el arcano número 5 es el Hierofante y nos trae la enseñanza y la tradición. La afirmación que acompaña a este arcano es: yo elijo qué tradiciones acepto y cómo lo hago. Esta carta representa la enseñanza y la tradición, como venimos mencionando, ¿sí? Sugiriendo que ahora el caminante, el héroe, ¿sí? El viajante, debe buscar sabiduría en las fuentes establecidas, es decir, confiar en lo que ya ha sido establecido como un conocimiento sólido al que hoy en día puede acceder, ¿sí? Entonces, a través de este conocimiento antiguo se puede acceder a lo que son los textos sagrados, a los maestros y a las tradiciones culturales que ofrecen guía y conocimiento acumulado. El hierofante o sumo sacerdote de los antiguos es el sumo sacerdote de los antiguos misterios, y en muchos tarots los podemos encontrar como sumo sacerdote. Representa la búsqueda y el encuentro del sentido de las cosas o una situación que consideramos sensata. Simboliza la sinceridad y una combinación altamente ética. Esta carta nos está hablando de presagios de suerte, ¿sí? De caminos que se comienzan que son considerados agradables o que son estables y que pueden aportar algo de conocimiento, ¿sí? Algo constructivo. Entonces el camino está indicando emprender el camino con certeza, prudencia y confianza. ¿Por qué certeza? Porque la certeza está en apoyarse en un conocimiento que ya ha sido probado, ¿sí? Que ya ha sido perfeccionado. La prudencia es la responsabilidad al momento de utilizar el conocimiento, y la confianza, que es justamente confiar en que este conocimiento ya está sólido, ¿sí? Que nos va a traer resultados prácticos. Si nos ceñimos a lo que se transfiere desde la tradición. Esta carta entonces nos habla de aleccionamiento, hace también referencia al amor divino. Podemos ver que el arcano en la figura tiene un mudra señalando hacia arriba, hacia lo alto, ¿sí? También podemos ver que esto después lo vamos a ver en la iconografía, pero ya podemos ir notando que tiene una vestimenta por debajo de la túnica, un ropaje blanco señalando la pureza, y el ropaje rojo que nos está hablando también de la acción en el mundo material. Entonces, esta carta nos habla de un sentido oculto detrás de todo lo creado, ¿sí? Es el conocimiento oculto. Esta carta en un sentido es caótica, recordemos que es un 5, ¿sí? Un 5 viene a romper la estructura del 4, ¿sí? Por lo cual acá lo que nos está hablando es romper con la estructura sólida de los aspectos más bien terrenales para poder acceder a un conocimiento superior, ¿sí? La estructura no es que necesariamente sea que tenga que ser destruida, sino de lo que se está indicando es que nosotros, una vez que nos establecemos y nos consolidamos dentro de una estructura, para poder seguir creciendo, tenemos que romper en algún sentido, ¿sí? Para poder salir hacia afuera o expandirnos. Lo que no significa abandonar, ¿sí? Porque esta carta habla de un apoyo sobre lo tradicional, sobre lo establecido, ¿sí? Sobre esa base que se ha consolidado en el 4. Esta carta tiene distintas maneras de poder ser observada, de acuerdo a la circunstancia. Podemos entender que un 5 es un 1 y un 4, ¿sí? En donde tenemos el potencial que representa el 1, ¿sí? El potencial de iniciar algo nuevo basándonos en una estructura sólida representada por el 4. También representa un 2 y un 3. El 2 es la sabiduría, ¿sí? Es la sacerdotisa, que podríamos indicar que es como el complemento del sumo sacerdote, que representa la sabiduría interior, ¿sí? Y el 3 que representa la creatividad, ¿sí? Que una vez superada esta dualidad se produce la capacidad creativa, ¿sí? Se reconoce la capacidad creativa más bien. Entonces esta carta nos habla de alquimia, ¿sí? En algún sentido representa a los chamanes, a los hechiceros, al Quirón,
¿sí? Que representa el arquetipo que trabaja con todas las maestrías de sanación en la Tierra. Por tanto, esta carta viene a representar también a la regencia del tarot en sí mismo, ¿sí? Como conocimiento eh, tradicional, establecido y ya probado, y que se transfiere de maestro a aprendiz, ¿sí? O sea, es conocimiento superior que se comparte con estudiantes o aprendices. Esta carta nos habla de decir la verdad, de conservar la integridad en vista de las críticas, refiere al sanador, al maestro, al guía, al sabio interno, ¿sí? Pero con principio masculino, ¿sí? Es una sabiduría que tomamos para poder dar un paso más allá de la estructura, es decir, necesitamos la fuerza masculina en este sentido, ¿sí? Entonces habla de autoridad, ¿sí? La fe, un hombre de fe, de conexión con la divinidad, de confiar en lo que nos antecede. Esta carta relacionada con Venus en Tauro nos habla de valores y autoestima, abundancia, maternidad en el sentido de la capacidad creativa, ¿sí? Y también de lo que es el cuidado y la protección, la nutrición, ¿sí? De lo creado. En términos de simbología astrológica, ¿sí? Entonces nos habla de un cuidado basado en la sabiduría, un cuidado que ha sido transmitido, ¿sí? Un conocimiento acerca del cuidado de los vínculos para poder conservar aquellos tesoros que queremos, bueno, conservar. Relacionado con el chakra laringio, ¿sí? Nos va a estar hablando del centro de comunicación, que es la capacidad también de decretar, ¿sí? Como hacen los maestros, los magos, los chamanes, ¿sí? Habla de la resonancia con el ser, la transmisión de la sabiduría, ¿sí? A través de la palabra hablada o escrita, como los textos sagrados, la inspiración creativa, la conexión de la mente con el corazón. El 5 representa el reinicio y la liberación de estructuras. También vamos a ver que el 5, como mencionamos ya, representa el caos, la interrupción estructural, cortes y cambios, movimientos, libertad y liberación. Ante una pregunta es un quizá, un debería ser. El debería ser significa que es parecido al quizás, pero en realidad el debería ser es más bien un debería ser así. ¿Sí? Pero esta carta nos advierte de hacernos la pregunta si asumimos el riesgo de crear con conocimiento y sabiduría. ¿Sí? Si al momento de dar el paso de romper con una estructura, lo estamos haciendo basándonos en fundamentos sólidos. Bueno, permiso, voy a tomar un mate. Bien, aquí vemos en la iconografía, como habíamos mencionado, tiene el mudra con los dedos elevándolo hacia lo alto, que es un mudra de bendición, de advertencia de que como es arriba es abajo. ¿Sí? Esta ley hermética de lo que nos habla es de que todo lo que sucede aquí en el plano terrenal es un reflejo de los planos superiores. Eh, la corona vemos que tiene 3 niveles, ¿sí? Que nos habla de autoridad en el mundo físico, en el mundo mental y espiritual. También podemos ver, pido disculpas acá que se amontonó un poco el texto, los ropajes blancos, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Los ropajes blancos y rojos. Tenemos a los monaguillos representando la doble vía de receptividad masculina y femenina, serían los discípulos que reciben este conocimiento, las llaves del conocimiento, que es el cruce de los mundos, de lo desconocido, ¿sí? Eh, que vendría a referir también los mundos internos y externos. Las cruces estola, que representan la Trinidad que santifica y protege el cuerpo físico y toda acción. El cetro de la triple cruz, que es el símbolo de la fe, la esperanza y la caridad, también denota autoridad ante estos conceptos. Y bueno, después por último, al momento de tirar la carta, como venimos mencionando, vamos a prestar atención al contexto y vamos a tener en cuenta también toda la simbología que venimos mencionando para poder hacer una interpretación asertiva. En síntesis, la carta como palabras claves tiene instituciones tradicionales en el sentido de derecho. Si la carta sale al derecho, habla de valores tradicionales, convencionalismo, conformidad, religión, creencias. Habla
de los conocimientos, el acceso a los conocimientos, ¿sí? Con compromiso. El matrimonio también es un acto de unión, ¿sí? De unión y compromiso. Religión nos trae esto de religare, ¿no? Que es reconectar. Eh, pero bueno, está todo relacionado con los conocimientos ocultos, ¿sí? También asociados no solamente a lo que ya ha sido escrito, sino también lo que proviene de la sabiduría interior. Al revés, nos habla, al contrario, de hacer cambios en las tradiciones o de no respetarlas, ¿sí? Tener un modo de vida poco convencional o relaciones no convencionales en donde hay cambios de roles, hay inconformismo, ¿sí? Bueno, a través de los 5 de los arcanos menores, siempre recordamos que cada palo representa una esfera de la realidad, ¿sí? En el caso del fuego, del basto, perdón, representa el fuego y representa la voluntad y el espíritu. En el caso del 5 de bastos nos habla del conflicto, ¿sí? Como podemos ver en la imagen. En esta carta podemos observar a un hombre que está peleando con otros 4, podríamos elegir a cualquiera, pero podemos entender que es este el principal. Nos habla de la individualidad peleándose con la estructura, ¿sí? Esta necesidad, este momento en donde hacemos el corte, donde se hace la interrupción estructural, ¿sí? Entonces aquí nos encontramos que esto genera cierto conflicto al momento de ejecutar esta interrupción, ¿sí? Entonces se produce un caos, hay un desgaste de energía, hay discusión, ¿sí? Una especie de confrontación, tensión. Y también nos habla de que hay mucha fuerza, ¿sí? También contenida. Si no hay un conflicto por fuera, puede representar un conflicto interno, en donde hay una parte nuestra que nos impulsa, ¿sí? Hacia un cambio, hacia un nuevo inicio, donde vemos todo el potencial y nos enfrentamos a toda una estructura ya establecida. También nos puede estar hablando de que nos estamos defendiendo de algo, sentir la necesidad de hacerlos, ¿sí? Para poder defender nuestra postura. Esta carta nos habla también de que si estamos por tomar una decisión, nos vamos a encontrar con una resistencia, tanto interna como externa. Entonces, este es un momento para defender el camino, ¿sí? Que estamos decidiendo tomar. Entonces, no garantiza el éxito, como menciona acá, sino que garantiza el desarrollo personal. Y que eso sí es un éxito, el tomar la iniciativa de romper con toda una estructura luego de haberla establecido. También habla de romper creencias. Esta carta relacionada con Saturno en Leo nos habla de gran ambición y liderazgo, trabajo y disciplina, desafíos en la expresión creativa y una estructuración del ego, ¿sí? Bueno, todas las cartas 5 van a estar relacionadas con el chakra laringio, ¿sí? Porque es un momento también de comunicar, ¿sí? Nuestra verdad, lo que necesitamos romper, ¿sí? Y poder absorber esta inspiración, ¿no? Y poder nombrarla. Ante una pregunta, por sí o por no, nos dice que no, ¿sí? Que cambiemos la postura. Aquí es donde tenemos que diferenciar. Si por un lado nos dice que tenemos que defenderla y por otro lado nos dice que cambiemos la postura, lo que nos está indicando es que está este conflicto. El cambio de postura viene con respecto al conflicto que estamos viviendo al respecto de esta situación. Bien, si la carta nos sale al derecho, entonces vamos a estar entendiendo esto de que se está presentando un conflicto, hay una pelea, ¿sí? Este conflicto se puede estar dando entre argumentos, ¿sí? Desacuerdos, una cuestión de creencias, ¿sí? Choque de personalidades, voluntades o autoridades, ¿sí? En donde, bueno, puede haber cierta agresión quizás verbal. Nos puede estar hablando de temperamentos explosivos, desobediencia, bueno, como vemos tal cual acá en la imagen, ¿sí? A la inversa, la carta nos está hablando al contrario, de estar comprometido a afrontar los desafíos, ponerle fin al conflicto o la discusión y llegar a acuerdos. Si nos sale la carta en una tirada, el 5 de espadas, acá vamos a estar viendo el tema de la derrota, ¿sí?
Recordemos que las cartas de las espadas siempre va a estar hablando de la mente, es decir, del plano mental. Venimos del 4, de un descanso, ¿sí? Luego del duelo, y acá nos encontramos con lo que es la representación, como mencionamos aquí, de una derrota, ¿sí? Esta derrota, como vemos en la imagen, puede estar refiriéndose de haber derrotado una dualidad, ¿sí? Como vemos acá hay dos espadas en el suelo, y como habíamos mencionado en un momento, podemos separar al 5 en 3 y en 2, en 1 y un 4, y acá nos habla de 2 veces 2 y un 1, ¿sí? O un 3. Pero vemos que la posición es diferente, es decir, se venció, se derrotó una dualidad, ¿sí? Se conserva en algún aspecto una especie de dualidad o el 2, ¿sí? Lo que es el balance, la reflexión extraída de esta situación, ¿sí? Porque están juntas las dos espadas y las sostiene apoyándolas, es decir, se apoya en esa reflexión y también apoya sobre el suelo, y es una forma también de mostrar cómo él se está apoyando sobre el potencial de la mente, ¿sí? De superar esta derrota. Entonces acá nos habla de que hay un conflicto, ¿sí? Un cierre, un final de una estructura mental, de un patrón de pensamiento, en donde se está buscando un equilibrio, ¿sí? Para poder salir de esa estructura. Entonces se puede vivir como una especie de derrota. Quizás te preguntes por qué todas las espadas tienen connotación como negativa u oscuras. Lo que pasa es que están representando a la mente, ¿sí? Y la mente es nuestra gran aliada, pero también puede ser nuestro gran enemigo si no opera a favor nuestro, ¿sí? Si no hay dominio, como representan las de espadas, sobre la mente. Entonces, en esta carta podemos estar posicionados del lado de verdugo o de la víctima, ¿sí? El que sufre la derrota, el que es derrotado. Entonces, acá también nos está hablando, porque podemos verlo en el gesto del personaje, ¿sí? Que no tiene un gesto de tristeza, tampoco de alegría, pero sí tiene como una especie de gesto suspicaz, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros nos sentimos victoriosos ante una derrota ante otras personas o ante una situación que logramos vencer. Sin embargo, no estamos siendo conscientes ni estamos midiendo el daño que podemos estar haciendo, que en algún sentido es inevitable, ¿sí? En esta situación, en este punto. El daño puede que nos estemos haciendo daño a nosotros mismos, con nuestros propios patrones de pensamiento, y al momento de afrontar esta dualidad de ideas o de percepciones, podemos vivir una especie de victoria y derrota a la vez con nosotros mismos, ¿sí? Cuando se rompe una estructura mental. Entonces, básicamente, como dice acá, es una carta en la que no buscamos expresar empatía para con otros, sino velar por nosotros mismos, ¿sí? Estamos defendiéndonos, ¿sí? Esta carta relacionada con Venus en Acuario nos habla de vínculos no convencionales, amor libre, independencia, sentimientos de alienación, atracción por lo excéntrico. Y bueno, en el caso de hacer una pregunta, es un no, es un retírate, ¿sí? En el sentido de que es un no, retírate hacia la reflexión, ¿sí? Para poder superar esta situación. ¿Sí? No, el 5, al ser una carta de rotura de estructura, ¿sí? Ya eso en sí mismo es un acto. Entonces, ante una pregunta que podés llegar a estar haciendo y pretendés que te salga un sí, pero te sale un no, te está diciendo no. Primero, supera la dualidad, ¿sí? Toma la reflexión y el potencial de la mente para poder dar el paso, ¿sí? Primero hay que romper una estructura mental. Al derecho, la carta nos habla, como venimos mencionando, sentimientos de derrota, de rendirse ante una situación, de generar un cambio, de alejarse, de autosacrificarse, en el sentido de abandonar algo, ¿sí?
porque quizás ellos se sienten derrotados y abandonan la lucha. No necesariamente él ha sido victorioso en sí mismo por haberlos derrotado. ¿Sí? Esto puede ser bastante versátil. Entonces, esta carta en sentido psicológico nos puede hablar de un autosabotaje, ¿sí? Sentirnos derrotados y quedarnos en esa sensación, ¿sí? De sentirnos engañados, de haber sido agredidos o estar siendo agresivos por responder a esta misma situación de sentirse derrotado, entonces nos volvemos verdugos. Es una dinámica que va y viene. En un sentido extremo puede hablar de abuso, violencia, asesinato, crimen y asalto, siempre teniendo en cuenta con mucha responsabilidad cuál es el contexto, ¿sí? Para poder hacer una lectura acertada y no entrar en un estado también más caótico si nos sale esta carta, de no asustarnos, ¿sí? Que es lo que puede llegar a pasar. Si sale a la inversa, nos habla de una resolución pacífica, de seguir adelante, de un compromiso, de comunicación y final del conflicto. En este caso, esta carta nos puede estar diciendo, me retiro, doy final a este conflicto y sigo adelante. Lo mismo que el 5 de copas nos habla de la pérdida. Recordemos que las copas siempre hablan del mundo emocional. Venimos del 4, en donde nos sentíamos apáticos, aburridos, ¿sí? No estábamos pudiendo prestar atención al potencial del amor que ya hemos reconocido en un principio, ¿sí? Y por concentrarnos en el 3 de copas, que es la celebración, esos momentos de júbilo, ¿sí? Luego de un estado de introspección. ¿Sí? Entonces vemos el personaje que se siente como triste, como abatido y como si mirara con nostalgia estas tres copas que se derraman en el suelo, agua y líquido rojo, ¿sí? Lo cual nos puede estar hablando de una herida. O sea, es como estar sufriendo por algo que nos hizo bien en el pasado y estar dándole la espalda a la capacidad de poder compartir de forma amorosa, como vimos en el 2 de copas, a poder reflexionar acerca del potencial amoroso que que está en nosotros, ¿sí? Y también podemos ver que frente al personaje corre un río un poco turbio, ¿no? No está liso. Entonces esta carta nos habla de que venimos de una ruptura, perdón, hemos roto quizás una situación sentimental y no estamos pudiendo hacer frente a la reflexión al respecto, ¿sí? Estamos como muy concentrados en los pensamientos de pérdida, ¿sí? En esos sentimientos de pérdida. Relacionado con Marte en Escorpio, nos habla de transformación, intensidad emocional y determinación, es decir, se tomó una determinación, se hizo una decisión con cierta intención de transformarse o porque quizás se estaba viviendo una situación muy intensa y entonces se toma la decisión del corte. ¿Sí? Entonces, ante una pregunta es un no, transmuta, transfórmate, ¿sí? Acude a la capacidad de reflexión, ¿sí? Y al intercambio amoroso. Entonces, esta carta, si nos sale, nos habla de tristeza, pérdidas, dolor, desesperación, abandono, culpa, remordimiento, arrepentimiento, trauma, duelo, desamor. Sin embargo, si nos sale al revés, al contrario, nos habla de hacer un movimiento, de avanzar y seguir adelante luego de una ruptura, aceptar ayuda de otras personas, ¿sí? Puede estar presentado por estas dos copas, sanación, perdón y reincorporarse al mundo, ¿sí? En el 5 de oro hablamos de la carencia, ¿sí? Recordemos que el oro siempre va a estar hablando de patrones de comportamiento. Aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo reconocer mi abundancia? ¿Sí? Nos está hablando de que se viene de romper una estructura material en donde nos ajustamos, hicimos un presupuesto y nos ajustamos a los 4 aspectos que nos dan estructura, que formaron los pilares de lo que hemos construido. Esta carta nos puede hablar de una situación que nos lleva a una situación de vivir la carencia, en el sentido de que puede ser una pérdida de trabajo, de salud, ¿sí? Que nos lleva a una situación de escasez. Vemos que hay una mujer, un personaje, pero bueno, tiene pollera, entonces es más bien un aspecto femenino, que el aspecto masculino o alguien más joven que está que le falta salud. Y vemos que también ellos están caminando frente a una ventana que presenta un árbol de estos discos de oro y no lo ven. Entonces esto también nos habla de que
se está muy concentrado en la situación de estar carente, de estar caminando en suelo frío, ¿sí? Como en una situación de extremo, y no ver las oportunidades que presentan esta situación, ¿sí? Que ha roto una estructura sólida, material. Entonces nos habla de saber apreciar las oportunidades que traen esta situación de caos y no concentrarse solamente en la sensación de carencia. ¿Sí? Entonces nos va a estar invitando, como bien menciona acá, a revisar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, como ya mencionamos en las otras cartas, podemos, digamos, repartir el 5 e interpretarlo de distintas maneras y acudir a la reflexión. Esta carta está representada a nivel astrológico por Mercurio en Tauro, que nos habla de pensar con detenimiento, de ser prácticos, decretar el poder de la palabra, el poder de manifestación de la palabra, ¿sí? Cuando toma forma lo que decimos. Entonces, también nos está hablando de qué tipo de patrón de pensamiento y comportamiento están alineados que nos han llevado a una situación extrema de carencia, ¿sí? Entonces nos habla de lentitud, de pensar con detenimiento, como dice acá al principio. Ante una pregunta es un no, detente, observa las oportunidades que te trae esta situación. Bueno, el derecho nos puede estar indicando dificultades financieras que son temporales, cambio de circunstancias, sentirse excluido, pérdidas, bueno, económicas, financieras, recesión, sentir el mundo en contra, una situación de adversidad, carencia, pobreza, desempleo. Al revés, nos habla de estar ocupándose de buscar recursos, de tener una conciencia en la adversidad, conciencia espiritual, la fe restaurada, reconocer la abundancia y romper con las limitaciones. ¿Sí? Y de hecho, también al revés nos puede estar hablando de un comportamiento práctico o pragmático ante una situación de adversidad, es decir, actuar con determinación. Bien, ahora llegamos al sexto arcano, que son los enamorados. Acá nos encontramos con la elección y el compromiso. Podemos notar el recorrido. Venimos de una situación en donde una estructura se rompe y ahora tenemos que tomar una decisión y comprometernos con esa decisión tomada. La afirmación que nos trae los enamorados dice: mi propio sistema de valores me guía hacia el amor. Y ahora vamos a ver de qué tipo de amor nos está hablando. Los enamorados reflejan el punto crucial en el viaje del héroe, como menciona acá, donde se deben tomar decisiones importantes basadas en el amor y la integridad. Simboliza la elección y el compromiso, destacando la necesidad de equilibrar el deseo con la responsabilidad. Nos insta a alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Representan los enamorados y el 6, una elección. Podemos ver que acá está presente el principio femenino y el principio masculino, ¿sí? En donde el principio femenino siempre va a estar hablando de lo que es la reflexión, de la introspección, de acudir a la sabiduría interna, y acá en el principio masculino nos va a estar haciendo referencia a la voluntad, a la determinación, a la acción, ¿sí? Y bueno, el principio femenino está más relacionado con la parte del devenir, la existencia, el alma, y el principio masculino con lo que tiene que ver la esencia del ser en sí mismo. ¿Sí? Bien, entonces la decisión a tomar es la unión de estos principios para poder tomar una decisión comprometida y no estar dividido. Entonces, esta carta puede salir en un momento en donde necesitamos tomar una decisión quizás entre lo que representa el pasado y una nueva situación. Entonces debemos unificarnos dentro nuestro, ¿sí? Es el matrimonio interno, es lo que produce el milagro al final, el milagro de la creación, ¿sí? Necesitamos sí o sí el principio receptor femenino y el principio dador masculino, que juntos producen digamos, un fruto o el hecho de tomar una determinación, una elección. Esto acá podemos profundizar mucho más después, si tienen dudas, al respecto de esta carta, que es bastante interesante y bueno, tiene muchas interpretaciones, no diferentes, sino alegorías que pueden ayudarnos a entenderlo. ¿Sí? Acá podemos ver que hay un arcángel y un sol irradiando todos sus rayos,
Y acá nos habla también de esta unión divina, una vez que se ha reconocido estos principios, ¿sí? Es donde se produce el milagro, ¿sí? También estamos viendo que hay principios que tienen que ver con el principio espiritual, el fuego, el sol, el principio, perdón, el nivel mental, representado por el arcángel y las nubes, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lo terrenal, ¿sí? Está representado por la tierra, y el mundo que tiene que ver con el emocional, digamos, con el agua, está representado por la unión, ¿sí? A través de la cualidad del sentimiento de amor, ¿sí? Es el principio que une, que cohesiona. Esta carta está relacionada con Mercurio y Géminis, ¿sí? En sentido de que es la comunicación, el intercambio que brinda conocimiento y conciencia mediante el reflejo con un otro que está separado y es diferente de mí. ¿Sí? Acá vemos la dualidad, ¿sí? Que representa Mercurio y que representa Géminis. Asimismo, nos está hablando que esta dualidad también presenta una comunicación entre estos dos factores, y hay una conexión, ¿sí? Eh, entonces nos habla de intercambios justos y transparentes, porque de lo contrario representa el engaño, la mentira y la infidelidad. Entonces, en un sentido representa a la pareja de enamorados propiamente dicho, es el estado de paraíso, inocencia, de pureza, ese momento de exaltación del amor cuando estamos enamorados, ¿sí? Y podemos ver que atrás del principio femenino tenemos el árbol de la vida, y detrás del principio masculino el árbol del conocimiento, y el arcángel. Bien, es el matrimonio alquímico, ¿sí? Es esto, como podemos, el 6 también lo podemos dividir en 2 veces 3. El 3, como habíamos visto, es el principio creativo, que es la unión del 2, es el producto del 2, y el 2 es la unión y al mismo tiempo la subdivisión del 1. Es decir, que para poder tomar una decisión comprometida, es decir, comprometernos con las decisiones que tomamos, no solo tenemos que estar unidos con nosotros mismos de forma interna, sino comprometidos también con aquello que vamos a emprender, ¿sí? Y con los otros con los que los vamos a emprender. Aquí nos encontramos con un otro, estamos tomando una decisión, ¿sí? Que incluye a otras personas. Bueno, como venimos mencionando, relacionado con Mercurio y Géminis, habla de agilidad mental, dualidad, versatilidad e intercambio. Calor está relacionado con el chakra del corazón, que nos habla del calor sentimental, la cordialidad, generosidad, el contacto, el amor. ¿Cómo se relacionan estos temas? Bien, que hay que hacer un análisis, ¿sí? Hay que pensar, hay que intercambiar, hay que negociar, ¿sí? Para poder encontrar un equilibrio y ponerse, tomar la decisión, comprometerse y ponerse al servicio del amor, ¿sí? Y no estar divididos, sino unidos. Hay que tomar la decisión de unirse a otro. Entonces, si hacemos una pregunta, esta carta va a ser dual y te va a decir sí, no, decide. Cuando decidís, ¿lo haces a través de la unión o de la dualidad? El 6 es el servicio del amor, representa la armonía de los elementos, de todos estos elementos que venimos mencionando, estar al servicio del otro, que es la mejor manera en la que podemos demostrar el amor divino, y también nos habla de la autoconciencia a través del reflejo del otro y la visión de la vida. Es decir, con Géminis aprendemos de nosotros mismos a través de la dualidad, es decir, de lo que nos espeja el otro. Y al respecto de todo lo que consideramos bueno o malo, bien y mal y demás. Bueno, acá vemos el árbol del bien y el mal, detrás del aspecto femenino, como lo habíamos mencionado. Acá el árbol de la vida, perdón, lo mencioné al revés anteriormente. Bueno, podemos ver la serpiente de este lado, que representa la tentación y el conocimiento oculto, ¿sí? Y el ángel. Todo esto ya lo venimos mencionando anteriormente. Al derecho, esta carta, como venimos diciendo, representa una decisión importante y nos insta a estar unificados dentro de nosotros, ¿sí? De acceder, ¿sí? También a la sabiduría universal, ¿sí? Entre otras cosas, representa deseo sexual, conexión, valores compartidos, asociaciones, siempre teniendo en cuenta el contexto. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, que los arcanos mayores, ¿sí?
a diferencia de los arcanos menores, el arcano mayor va a representar un contexto, ¿sí? General, un principio. Y los arcanos menores van a estar representando los distintos desafíos diarios, ¿sí? Que tenemos que ir enfrentando. Bien. El 6 representa la elección basada en el corazón, ¿sí? Para los pitagóricos, este número representa la perfección y la armonía del universo, ¿sí? En el 6 de basto podemos encontrar el reconocimiento, ¿sí? En donde en esta imagen podemos ver que hay un hombre, una persona que está erguido, sentado sobre el caballo, montado, perdón, sobre el caballo de forma erguida, alzando un cetro con una corona de laureles, y él también tiene una corona de laureles en su cabeza, representando el éxito, la victoria. Pero también vemos personas detrás, lo que nos insta a pensar que son un equipo de trabajo, seguidores, fans o las personas que reconocen este logro, ¿sí? Representando así en su conjunto el reconocimiento, ¿sí? Pero esta carta nos insta también a reconocer que todo lo que alcanzamos y aquello con lo que nos comprometemos a alcanzar, siempre hay gente que nos ayuda a poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Nunca lo hacemos propiamente dicho solos, ¿m? A pesar de que el camino y el recorrido principal es individual. Por eso también nos habla el 6 como arcano, de que hay un compromiso y que siempre hay un otro en esa elección, ¿sí? No podemos ignorar a los otros que tienen que ver incluso con los servicios que queremos ofrecer o esos servicios que recibimos para poder alcanzar o tomar decisiones, ¿sí? Y alcanzar objetivos. Relacionado con Júpiter en Leo, con la astrología, habla de autoconfianza, carisma, fuerte sentido de justicia y deseo de inspirar a otros, ¿sí? En el caso de una pregunta nos dice un sí y que reconozcamos el trabajo realizado y compartido, ¿sí? También agregaría. Y que reconozcamos también a aquellas personas que nos han colaborado. Al derecho, bueno, nos habla de éxito, victoria, de estar ganando, de tener ventaja ante una situación, de un triunfo en conjunto, de recibir elogios, aplausos, buena voluntad, ¿sí? Nos habla de estos fans, simpatizantes o personas que nos siguen, que nos admiran ante un logro, ¿no? En la situación que salga esta carta. Entonces, esta carta también habla de llegar a la cima. Al revés, nos habla de fracaso, derrota, desventaja, desgracia, mala voluntad y de ser perseguido. También nos puede estar indicando de que no estamos reconociendo la ayuda que nos han dado. Después nos vamos a encontrar con el 6 de espadas, que habla de la transición. Recordemos que las espadas siempre van a estar hablando de los patrones de pensamiento. Es una carta oscura o nocturna en el sentido de la transición, de que todavía no hay claridad propiamente dicho, ¿sí? Entonces acá vemos que están las espadas protegiendo o envolviendo a estos dos personajes, que hay un adulto y un niño, y otro que guía. Pero también podemos ver que hay como 4 espadas que están en conjunto y estas dos por separado. Entonces esto nos habla de que en esta transición también podemos tener esa necesidad de descansar, de hacer una, ¿no? De mantenernos como al margen y acudir al 2 de espadas, que es la decisión, ¿sí? Tomar la decisión de descansar, de hacer esta transición, de evaluar, de reflexionar. Estamos abandonando una situación emocionalmente turbia o mentalmente turbia, como podemos ver acá en la imagen, que acá vemos que hay como movimiento, pero es mucho más amplio y vasto el aspecto donde el agua aparece tranquila y podemos ver que acá hay terreno ya firme, ¿sí? Que está a la vista, pero todavía no lo podemos diferenciar porque estamos en este periodo de transición. Pero esta carta nos indica que nos dejemos guiar también por otros, ¿sí? Que cuando nos extienden ayuda, también que aprendamos a pedir ayuda. Entonces también nos está instando a que no perdamos la fe, ¿sí? Que transitemos este periodo, que se vienen mejores cosas. Astrológicamente está relacionado con Mercurio en Acuario, que nos habla de conectar con los principios eternos, que los principios eternos refieren a la amistad, al amor, ¿sí? Al bien, ¿sí? Son esos principios en los que nos basamos
que son invariables, ¿sí? Yo nombro los principios universales en general, pero cada cual tiene una estructura, unos principios en los que se basa para actuar. Si esos principios tienen sentido y te dan estructura y solidez, basate en esos principios, siempre y cuando respondan a los principios más elevados, que es lo que representa Acuario, ¿sí? Es decir, con una visión global y no sesgada o en formato tubo, es decir, demasiado individualizada. Sin embargo, puede pasar que caigamos en esa situación del pensamiento de tubo, estar demasiado enfocado en algo y no ver con amplitud porque estamos en esa transición. Entonces, si hacemos una pregunta, nos dice, quizá, armonízate y transita el proceso, ¿sí? Si estás consciente y dispuesto a pasar por esta transición, avanza porque el futuro es prometedor. Pero si todavía no te sentís preparado y estás con dudas, armonízate primero, transita el proceso y luego avanza. De todas maneras, te estás dirigiendo a suelo firme. Al derecho nos habla de aguas calmas, como venimos mencionando, sanación, progreso, seguir adelante, y todo lo que venimos mencionando es una transición hacia un mejor momento, ¿sí? A un momento mucho más calmo a nivel mental. Pero si nos sale invertido es al revés, es estar huyendo, estar huyendo de pasar por esta transición, ¿sí? Y quedar totalmente envuelto en una cárcel mental, ¿sí? De protegerse y estar muy apegado al pasado, a no confiar en el proceso, ¿sí? A sentirse miedoso, a tener estrés mental. Bueno, llegamos al 6 de copas que nos habla de retornar a las raíces. Las copas siempre nos va a estar hablando del mundo emocional. Esta carta representa la nostalgia, el pasado, la memoria de la infancia, la pureza del amor, y podemos ver que esta carta, ya con solo verla, podemos sentir esa especie de calidez nostálgica del pasado, lo que refiere a la infancia, ¿no? Vemos estos dos personajes, todos niños, que uno le entrega al otro la copa, que es el potencial del amor. Asimismo hay otra copa calzada, firme, ¿no? Apoyada, de otras cuatro. Recordemos los significados: el 4 de copas es la apatía, ¿sí? El 1 de copas es el potencial del amor y a la vez el 2 de copas es el intercambio amoroso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Él le entrega su propio potencial del amor a ella, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué tiene que ver esto con el pasado de la infancia? Entonces nos dice que esta carta, que en lo cotidiano, que es lo que representan los arcanos menores, es una sugerencia volver a las raíces para poder recordar, ¿sí? Detrás de lo que, digamos, está al frente, que puede llegar a ser una sensación de apatía al momento de tener que tomar una decisión, nos dice, bueno, vuelve a las raíces de la situación, a las raíces emocionales, que pueden estar escondidas en la infancia, ¿sí? Para poder recordar el potencial del amor, ¿sí? Si bien esto puede estar hablando de un recuerdo que nos trae, ¿sí? Esta sensación de decir, bueno, añoro esos buenos momentos y hoy no los tengo o me siento aburrido, te dice, volví al pasado, pero no para esconderte allí, sino para recordar que ese potencial de intercambio amoroso está dentro tuyo, está en tu memoria y podés acudir a él, ¿sí? Y ponerlo al servicio, entregárselo a otro. Entonces es un quedarte con lo bueno, ¿sí? De cada situación. Entonces, esto también nos habla de tomar una decisión madura, ¿sí? O de madurar un recuerdo, una emoción, un sentimiento que nos mantiene en un estado de melancolía o viviendo desde la nostalgia. Es decir, que no, para madurar no hace falta olvidar el pasado, sino mantenerlo presente pero seguir adelante, reconocer aquello que nos dio de bueno, ¿sí? Como base, ¿sí? Como estructura emocional, siempre tomando lo mejor, recordando el intercambio amoroso que está en esa etapa. Asimismo, aunque haya sido una infancia o una primera etapa vital complicada, difícil, también podemos extraer buenos momentos de los cuales agarrarnos para recordar el potencial amoroso que está en nosotros, o el potencial del amor. Asociado con el Sol en Escorpio, nos habla de profundidad emocional, de transformación también, porque nos está hablando de Escorpio, de renacimiento y secretos
es decir, en el sentido de que tenemos que acudir de forma consciente a nuestro aspecto más visceral, ¿sí? Quizás estamos en una situación en donde nos sentimos eh, instintivos, ¿sí? Entonces, ya de por sí todos los signos de agua, ya sea Cáncer, Escorpio, Piscis o las copas, nos hablan de memoria emocional, ¿sí? Habla del cuerpo etérico y todo lo que conforma la memoria, y la memoria también conforma un patrón de comportamiento, un patrón de pensamiento, ¿sí? Y también va a estar dándole forma a la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Porque nos basamos en la memoria. Entonces, si hacemos una pregunta, es un sí, comparte y transforma la situación. Al derecho nos habla de los hijos, de los recuerdos de la infancia, alegría, amabilidad, compartir la vida, la familia, el apoyo, la caridad, la inmadurez también. ¿Sí? La inmadurez en el sentido de un sentimiento primario, ¿sí? Que no ha sido madurado. Por eso esta carta nos habla de madurar emociones o sentimientos que nos mantienen en el pasado un estado infantil. ¿Sí? Si nos sale a la inversa, nos habla de dejar atrás el pasado, de centrarse en el futuro, de madurar y crecer dejando el hogar. Si nos sale al derecho, quizás nos está hablando de que es una buena opción volver al hogar o a donde fuimos criados para poder sanar ciertos aspectos, para poder recordar ciertos aspectos y transformarlos. En el pasado está la transformación. Llegamos al 6 de oros, que es la generosidad, el intercambio, como podemos ver. Siempre el oro nos va a hablar de patrones de comportamiento, recordemos. Esta carta nos trae la pregunta de cómo puedo compartir con generosidad. Vemos que hay un señor que puede representar un rey, alguien con poder adquisitivo, ¿sí? Porque está entregando monedas de oro a alguien que está carente de ellas o de recursos materiales. Entonces acá se encuentra la dinámica que equilibra la situación del dar y el recibir. El tema es que acá hay dos que reciben y uno que da, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Entonces nos habla de integrar justamente la dualidad, ¿sí? Con el principio creativo o el potencial dador que representa el as de oros, ¿sí? Y el equilibrio, ¿sí? Recordemos que el 2 de oros muestra un personaje que está balanceando dos pentáculos. Ese equilibrio está representado acá, y acá tenemos el número 3 que conforma el 5 al final, ¿sí? Entonces, el 3 viene a representar esta dualidad, luego de un aspecto que en otros tarot esto representa una monja, como el aspecto espiritual, y este el aspecto material, ¿sí? En donde está equilibrado el dar y el recibir en mi vida, sería la pregunta. ¿Estoy recibiendo mucho más de lo que doy? ¿Estoy dando más de lo que recibo? ¿Sí? Esas son preguntas que pueden surgir cuando sale esta carta. Entonces, si se da demasiado, hay un desbalance, y si se recibe demasiado, también. Entonces ahí es donde podemos caer de la generosidad a la carencia, ¿sí? También nos puede hablar de orgullo y considerarnos superiores a otros y actuar de forma, digamos, de manera que nosotros quedemos bien posicionados ante otros como personajes dadores y ganar cierta autoridad. ¿Sí? Y a la vez, a la inversa, nos puede estar hablando de estar en una posición, digamos, de victimismo, en donde nos sentimos carentes, entonces demandamos, demandamos, demandamos. ¿Sí? Entonces, esto es una mediación, ni mendigar ni reinar, encontrar el punto medio, ¿sí? Representado astrológicamente por la luna en Tauro, nos habla de necesidad de estabilidad emocional y material, nos habla del disfrute, la comodidad y los placeres sensoriales que también surgen del darse, del dar a otros con generosidad, ¿sí? También nos puede hablar de resistencia al cambio y nos puede estar también hablando de la terquedad, ¿sí? Quizás estamos muy posicionados en ser los dadores o en ser los receptores. Bueno, ante una pregunta es un sí que compartas. En el caso de encontrarte en una situación en donde debes recibir,
Sí, recibe, pero siempre teniendo este principio de equilibrio, ¿sí? Por eso es que estudiamos todo el significado de la iconografía de la carta, más allá del significado que puede llegar a representar en palabras claves. Es importante entender el concepto de la imagen, de la escena. Esto igual lo vamos a hablar al final, pero siempre los voy a instar a que observen la imagen, que permitan se permitan a sí mismos recibir los mensajes que esta carta nos está dando en la tirada que estamos haciendo, ¿sí? Al derecho, bueno, nos va a hablar de recibir regalos o de darlos, de generosidad, de hacer caridades, donaciones, de recibir o dar dinero, dar o recibir apoyo y ayuda, de ser amable, de compartir, de prosperidad, de recibir dinero por algo que hemos hecho también. Y a la inversa, bueno, todo lo contrario, tener deuda, facturas impagas, problemas con el dinero y la autoestima, ¿sí? Ser tacaño, egoísta, avaro. Bien, y con esta carta finalizamos lo que sería esta clase. Nos vemos en la próxima.